Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, hoy quiero hablaros de algo que es para mí muy importante y es lo bien que uno se siente cada vez que necesita agradecer a personas, agradecer a personas. Hoy estaba recordando, cuando salí a pasear, estaba recordando un momento que para mí fue muy bello. Hace ya bastantes años entrenaba el Sporting B en mi primera época dentro del Sporting, en esos primeros 7 años que estuve trabajando en la Escuela de Fútbol de Mareo. Era cuando estaba, como os digo, entrenando al Sporting B, al equipo filial de Segunda División B. Y recuerdo que tuve una llamada en la cual me solicitaban ir a dar una charla. Fue mi primera charla, no lo llamo ponencia porque fue una charla ante niños, una charla que se iba a dar en Burgos, en un campus de verano, y era para los niños del campus, era para los niños del campus. Bueno, en esa charla me pidieron que les hablara un poquito de qué cosas podían ser vitales para ellos en ese sueño que tenían para formarse como futbolistas, ¿no? Cómo podía ser ese camino, cómo podían afrontar ese camino hasta llegar al fútbol profesional, o por lo menos a las puertas de esa posibilidad de llegar al fútbol profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que hice fue, en mi casa recuerdo, montar lo típico, ¿no? Una presentación a base de diapositivas donde pues iba poniéndoles a los niños un poquito aquellas cosas que hoy debían de ser prioritarias para ellos, ¿de acuerdo? Que se iban a ir sumando dentro de ellos, de tal manera que al final de un proceso, cuando ya ellos tuvieran 19, 20, 21 años, pues pudieran entrar en un mundo donde iban a dejar de jugar con niños y iban a empezar a jugar con adultos ya preparados a través de la competición, ya no solamente del entrenamiento como ellos, sino a través de la competición de máximo nivel, ¿de acuerdo? Y que ese momento para ellos, que iba a ser una novedad, pues era un momento que se iba a volver decisivo, se iba a volver decisivo, ¿no? Entonces yo les decía, empezaba por el final para luego comenzar por el principio. Y el final era, yo les decía algo así como que el futbolista profesional, eh, estamos viendo de que ya de aquella, porque de aquella pues había jugadores pues como Maldini que dejaron el fútbol pues, prácticamente con 40 años, Donato prácticamente con 40 años. Yo les explicaba que esos futbolistas habían llegado a mantener sus carreras tantísimo tiempo porque todas aquellas capacidades físicas que evidentemente se van perdiendo con la edad, se veían, diríamos que menguadas en su déficit, ¿vale? Por el crecimiento que tenían en otras capacidades. Y el crecimiento que tenían en otras capacidades no era otro que ya la excelencia dentro del manejo que supone tener un conocimiento del juego, pues muy grande. ¿eh? Entonces yo les decía, podéis esperar a que a través de la edad, pues vayáis teniendo ese conocimiento del juego. O podéis ahora, que sois muy jovencitos, ir escuchando a los entrenadores, ir observando dentro de los partidos, ir experimentando dentro de los entrenamientos, ir también aprendiendo incluso de las cosas que hacen los compañeros y los rivales, ¿de acuerdo? Para que el conocimiento del juego no llegue a través del tiempo, sino que llegue a través de vuestro trabajo, que llegue a través de esa ilusión que tenéis tan grande por ser mañana futbolistas profesionales. Entonces yo les decía, el conocimiento del juego del fútbol deja a los jugadores jóvenes fuera del fútbol profesional porque no han adquirido las capacidades necesarias, el nivel necesario, ¿de acuerdo? Y al futbolista profesional que ya está instalado dentro del fútbol profesional le alarga la vida profesional, se la alarga el conocimiento del juego, el conocimiento del juego. Entonces, a partir de ahí, aquella presentación empezó a tomar un poquito forma
con otras herramientas que evidentemente pues son muy importantes y que, bueno, no me canso de hablar de ellas, como es lo que yo llamo las herramientas, que es el tema de la técnica y el cuerpo de uno, ¿de acuerdo? Lo que es el conocimiento del juego, como he dicho ahora, y luego lo que es el aspecto emocional, ¿no? Que todo eso siempre intento meterlo en cada entrenamiento, está metido en todos los microciclos, de tal manera que el impacto que tiene un entrenamiento para un jugador es mucho más grande que cuando los entrenamientos son dispersos o solamente tienen un enfoque que es el de la propia competición. En esto no solamente tiene un enfoque, cuando lo montamos de esta manera, no solamente tiene el enfoque de la competición, sino que estamos formando para competir mejor y aprovechamos la competición para no dejar de formar. Esto siempre lo he comentado, ¿verdad? Bueno, al final le puse el nombre de método direccional, que fue lo más complicado para mí, ¿no? Aquella primera charla fue algo que para mí fue inolvidable, ¿de acuerdo? Pero hoy, por ese agradecimiento que digo que está siempre latente dentro de mi cabeza porque surge desde mi corazón, pues vuelvo a un lugar donde cada vez que me encuentro con gente de fútbol, me preguntan por el método direccional. Me preguntan por el método direccional. Yo al principio les decía que es mi ser y mi estar, y es que es así, es que es así. Pero para explicarlo más a fondo, yo ahora ya le estoy diciendo a la gente, para saber qué es el método direccional, tenéis que hablar con mi hijo, con Francisco Rodríguez. ¿Por qué digo con mi hijo? Porque mi hijo ha visto al entrenador profesional, lo ha visto en los entrenamientos, lo ha visto en la competición, lo ha visto en su casa cuando ha perdido un partido, lo ha visto en su casa cuando ha ganado un partido, lo ha visto en su casa cuando está preparando un microciclo, lo ha visto en su casa cuando está en un verano descansando 15 o 20 días, pero que nunca estaba descansando porque siempre estaba pensando en lo que debía de estructurar para comenzar bien la pretemporada, que iba a ser la base de luego todo un año de auténtica variabilidad en emociones para todas las personas que componen el equipo que iba a manejar yo. O sea, ha visto todas las fluctuaciones, podríamos decir, de ese entrenador profesional, pero también ha visto al director deportivo de cantera, lo ha visto en casa, lo ha visto en el trabajo, lo ha visto en reuniones individuales con entrenadores, lo ha visto en reuniones grupales, lo ha visto en reuniones con jugadores. Él ha visto todo lo que conlleva esta persona en el ámbito natural y global de su trabajo. Lo ha visto. También lo ha visto como secretario técnico, en esa labor de andar buscando el mínimo detalle que pueda ser decisivo para encontrar el éxito en el fichaje de un jugador para un equipo profesional, como era en el caso de Las Palmas, cómo conquistar luego a quien te tiene que dar paso para que ese fichaje se pueda consumar, que no deja de ser otra persona que el presidente. Ha visto todas esas cosas, ha visto los sinsabores de esa persona, en este caso de mi persona, en la soledad, ha visto los momentos de interactuación con personas de alto mando dentro de los clubs, porque casi siempre ha estado muy cerca de mí. Entonces, en este caso, mi hijo es el que puede hablar de lo que es el método direccional. Yo lo que sí puedo deciros es lo siguiente. Me duele mucho, siempre lo he dicho, cuando para hablar de método direccional se empequeñecen las cosas, ¿no? Se empieza a hablar de un sistema de juego, cosa que no es así, ahora os digo. Se empieza a hablar de una manera de trabajar determinada, que parece que es como una especie de religión. Tampoco es así. Porque al final, os empiezo diciendo, el agradecimiento mío hacia quién pasa, hacia quien me ha posibilitado construir una manera de hacer para trabajar con mis equipos, para elevar los niveles de mis compañeros de cuerpo técnico y sobre todo para dar posibilidades de consumar los sueños
a los jugadores que están con uno, o de dar valor al futbolista profesional que está con uno. Entonces, ¿a quién tengo que agradecer? Pues a la gente que ha conseguido traerme cosas que yo luego he fusionado y he adaptado a cada momento mío, a cada contexto que he tenido. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo recordando, por ejemplo, pues la suerte que tuve de estar unos días pues viendo trabajar a Horsbein. Ahí empecé a ver pues lo que era cómo construir los comienzos de un jugador, a través del juego del fútbol, a través de jugarlo. Eso me quedó. Y eso está metido dentro del método direccional. De repente hay otra persona que me enseñó a cómo construir la interactuación de diferentes cerebros de tal manera que sin destruir la individualidad de un jugador, el entrenador puede ser capaz de hacer convivir diferentes capacidades, pero por un mismo fin dentro de un espacio del terreno de juego. Trabajar por familias, por sectores, el trabajo táctico general de un equipo de fútbol compuesto por 11 cerebros. En todas las fases del juego, en todos los momentos del juego, en todas las alturas del terreno de juego. Esta persona fue Xulio Díaz, entrenador del Club Deportivo Lugo, profesor del Colegio de Entrenadores de Galicia, un adelantado a su tiempo. Estoy hablando ya de hace años. Esa fue otra parte que está incrustada dentro del método direccional. Bien, pero no se acaba aquí. Hay otro maestro, fijaros, vos he hablado de Horsbein y vos he hablado de Xulio Díaz, pero hay otro maestro para mí que ha sido vital y que es anterior a Horsbein y es anterior a Xulio Díaz, que es el maestro fútbol. Al maestro fútbol no le puedo poner una cara, ni le puedo poner unos apellidos. Es el maestro fútbol. Y el maestro fútbol, yo lo conocí cuando era un niño, cuando jugaba en la calle. A través del juego en la calle, a través de convivir en este juego tan bello, con muchachos más grandes que yo, en edad y en cuerpo, con muchachos más pequeñitos que yo, en edad y en cuerpo. El haber jugado en la calle en espacios muy pequeñitos, porque no había otro espacio, pero de repente haber jugado en espacios más grandes. Las dificultades que te encontrabas pues todos los días para poder incluso encontrar una pelota para poder jugar, porque no todos los días teníamos un balón de fútbol. Había veces que había que jugar con una pelota de tenis, había veces que había que jugar con una pelota de goma deshinchada, había veces pues que que teníamos que jugar parando cada 2x3 porque pasaban los coches, como todos sabéis, ¿verdad? Bueno, todas esas dificultades nos enseñaron tantas cosas que yo luego eso también lo llevé al método direccional, porque para mí fue algo vital. Entonces, tanto Horsbein, que yo aprendí de él a enseñar a través del juego del fútbol, como Xulio Díaz, que incrustó dentro de mí lo que es la importancia de la misión que tiene un entrenador para llevar el conocimiento del juego al futbolista sin opacar sus posibilidades individuales en relación al talento que tiene natural. Y luego lo que es el juego de la calle, el fútbol de la calle, donde el maestro que tenemos es el maestro fútbol, esos tres pilares han sido fundamentales para crear algo que evidentemente para mí es algo muy completo, pero sobre todo que busca inspirar al entrenador, porque lo que yo haga no tiene por qué ser lo que haga otra persona. Por eso siempre he dicho que el protagonismo que yo tengo cuando estoy trabajando en un equipo no puede opacar el protagonismo de mis jugadores, pero tampoco puede opacar el protagonismo de aquel entrenador
que quiere saber de la manera mía de trabajar y que la quiere llevar a su lugar. Odio el cortar y pegar. Odio el cortar y pegar. ¿Qué es lo que pretendo con regalar el método direccional? Es tan sencillo como que es una manera de hacer pensar a aquellos que necesitan, que tienen la inquietud de crecer para seguir enseñando, ¿de acuerdo? Pero adaptando eso que yo le estoy trasladando, esa manera de trabajar en los entrenamientos, esa manera de montar la competición, esa manera de que haya una interactuación entre competición y entrenamientos, ¿de acuerdo? De tal manera que sea un todo, igual que el fútbol es un todo, bueno, pues yo lo que busco es, vuelvo a repetir, hacer pensar, incluir, integrar y sobre todo estar continuamente dándole vueltas de tuerca. Vueltas de tuerca porque esto no para. El fútbol va a seguir siendo fútbol en su esencia natural, en lo que le diferencia de otros deportes. Pero evidentemente el espacio y el tiempo hace unos años para el jugador era de una manera determinada y ahora es de otra manera determinada. Simplemente con el cambio que ha habido en el espacio y tiempo que tiene el jugador para poder tomar decisiones, ya eso nos ha obligado a ir dándole retoques, vueltas de tuerca a nuestra manera de trabajar, Pero siempre sin olvidarnos de que yo, por ejemplo, el método direccional, como os digo, es mi ser y mi estar, porque por encima de lo que yo quiera llevar en el plano futbolístico a mis jugadores, a mis compañeros de cuerpo técnico o a aquellos que quieran saber de mi manera de trabajar, siempre les digo lo mismo. Trabajamos con personas y somos personas. Y como trabajamos con personas y somos personas, hay que tratar antes a la persona que al futbolista. Si tratamos antes a la persona que al futbolista, vamos a conseguir hacer al futbolista enorme. Y nuestra labor está en eso, en ser una persona que todo lo que toca lo haga más bello, más grande, más fuerte, más capaz. De eso se trata. Un abrazo muy grande.